Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo. Hoy vamos a hablar de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica consiste en un proceso que debe ser meditado y diseñado por el profesional que la va a llevar a cabo. No todas las evaluaciones psicopedagógicas deben ser iguales ni son idénticas entre ellas. La evaluación psicopedagógica pretende identificar una serie de dificultades que agrupadas en sí mismas están constituyendo una realidad en el escolar sobre el que se está realizando dicha evaluación. Por cierto, sabes que este vídeo forma parte de una lista de reproducción en la que hablamos sobre evaluación psicopedagógica. En ella vas a ir encontrando vídeos poco a poco acerca de distintas pruebas, tanto pues, el WISC, test de Raven, PROLEC, PROES, muchas otras pruebas que son de uso habitual en las que las analizamos. Así que suscríbete. Esta evaluación psicopedagógica pretende no solamente identificar, sino también tiene que ser una evaluación práctica, tiene que ser útil, tiene que servir para algo. Es decir, no solamente debemos identificar y decir, esta es la situación, problema que está concursando ahora mismo, sino que además debemos presentar a través de la evaluación, debemos tener la capacidad para poder diseñar posteriormente un plan de intervención. Es decir, por una parte vamos a identificar cuál es la situación, problema, y por otra parte esos datos nos tienen que servir para poder desarrollar un plan de intervención posterior que sirva para paliar todas esas dificultades que se están observando. Aprovecho para decirte que si no quieres perderte ninguno de los contenidos que estamos creando, puedes hacer clic en el enlace que te voy a dejar en el primer comentario y que te voy a dejar también en la descripción del vídeo para apuntarte a nuestra newsletter, a nuestra lista de distribución. No te vamos a enviar publicidad, simplemente te enviaremos cuando publiquemos nuevos contenidos para que no te los pierdas. Por tanto, la evaluación no solamente debe ser objetiva, centrándonos en números, en percentiles, en decatipos, etc. No, esto está muy bien de cara a mostrar, identificar, pero lo que es muy importante es que sepamos bien cómo se ha llegado a ese percentil o cómo se ha obtenido esa puntuación, ya que eso es lo que nos va a permitir posteriormente intervenir sobre ese escolar y poder solucionar esas dificultades que se han observado. Por tanto, es muy importante que la evaluación psicopedagógica conste de componentes cualitativos también. Es súper importante que sea algo descriptiva en el sentido de poder describirnos propiamente dicha la palabra esa situación, por qué hay este error, ¿no? Es decir, escolares con dislexia, con discalculia, con déficit de atención, hay muchos. No obstante, nunca ningún estudiante es igual que otro en esas circunstancias. ¿Qué dificultades lectoras está presentando ese escolar? ¿Hace inversiones, hace omisiones, hace agregados o en la escritura? ¿Está haciendo escritura en espejo? ¿Está haciendo...? Es decir, tenemos que ser descriptivos, no debemos quedarnos nunca en el número. El número es muy importante, pero no debemos quedarnos únicamente ni en el número, ni mucho menos en la etiqueta. Para hacer una evaluación psicopedagógica es muy importante que antes de esta se obtenga información del contexto familiar, todo aquello que esté relacionado con su rendimiento escolar, con sus sentimientos, con sus percepciones sobre las dinámicas escolares, las cosas que pueden costarle más aprender, cómo estudia, cómo se planifica, etc. También sería de gran interés poder contar con información del centro escolar, ya que en el aula es donde se observan muchas de las dificultades y a veces se observan dificultades que no se observan en casa, aunque en casa también se observan otras que a veces no se observan en el aula. Por tanto, es importante contar con ambos contextos y esa información que realmente es de gran valor. La competencia curricular también es importante, conocer en qué punto se encuentra ese escolar en el momento en el que se va a realizar la evaluación también tiene un gran valor. Del mismo modo, también tiene gran valor el observar con detenimiento su aspecto emocional y su aspecto conductual. Ambos aspectos son realmente esenciales de cara a poder trazar, diseñar un proceso de evaluación útil, eficaz y que nos sirva para conocer qué es lo que queremos hacer. Una vez con toda la información recogida, es importante que el profesional que va a llevar a cabo la evaluación dedique un tiempo a meditar acerca de qué es lo que quiere evaluar, qué es lo que quiere observar. Esto es muy importante ya que en muchas ocasiones se remite a un procedimiento estándar la evaluación y eso es que realmente no sirve al 100%. Sí que nos va a dar mucha información, pero ¿por qué decido emplear esta herramienta o por qué decido emplear esta otra? Hablo de test, ¿no? En este caso, muchas veces no todos los test nos sirven para todos los escolares y también tenemos que entender que la evaluación psicopedagógica es un proceso vivo. Es decir, no debemos ir nunca con una idea cerrada acerca de voy a aplicar este procedimiento y se acabó. No, es muy importante que estemos abiertos a que durante el proceso de evaluación puedan suceder cosas nuevas.
puedan suceder cosas en las que queramos centrarnos que no habíamos previsto de forma anterior. Esto es habitual, esto pasa en muchas ocasiones. Vas encaminándote hacia una hipótesis y de repente te das cuenta en la misma aplicación de las pruebas que la hipótesis va por otro camino o que esa hipótesis totalmente nula ya porque hemos observado ciertas cosas que nos han hecho pensar así. Incluso en muchas ocasiones vamos pensando en detectar determinadas situaciones que nos describen tanto en el aula como en el entorno familiar y realmente descubrimos que no, que tenemos que ir hacia otro camino totalmente diferente. Por tanto, la evaluación debe comprenderse como algo vivo, algo que no debe ser ni hermético ni debe ser un proceso cerrado. La evaluación psicopedagógica es un momento vital, es un momento crítico, ya que gracias a esa evaluación, en base a los resultados que se obtienen, lo que se va a poder hacer posteriormente es describir un proceso de intervención. Los resultados obtenidos deben servirnos para poder diseñar objetivos de trabajo que persigan acabar con esas dificultades o que persigan dar herramientas a ese escolar para hacer frente a las dificultades que está obteniendo y con ello mejorar su escolaridad, mejorar su competencia curricular y facilitarle todos los procesos académicos y de estudio. Si no nos sirve para eso, la evaluación psicopedagógica carece totalmente de sentido. Simplemente sería algo anecdótico que nos serviría para etiquetar a ese estudiante y esto no es constructivo, no nos sirve para solucionar nada. Por tanto, la evaluación psicopedagógica debe realizarse en el mejor momento. Muchas veces vemos escolares que han sido evaluados a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, un viernes a las 6. Claro, en estos casos los resultados que obtenemos son fruto de esa dificultad de aprendizaje que pueda presentar el escolar o son fruto del cansancio. Si evaluamos a escolares cansados, vamos a obtener resultados propios de un escolar que está cansado, con lo que los resultados muchas veces pueden no saberse muy claro si se deben a cansancio o incluso a veces a aburrimiento. Después de una jornada escolar larga, alguna extraescolar, realizar una evaluación psicopedagógica que también lleva un tiempo, puede estar desvirtualizando los resultados totalmente y descontextualizándolos, llevándonos a obtener conclusiones erróneas sobre lo que estamos observando y una interpretación poco útil. La recomendación, por tanto, es siempre que sea posible realizar estos procesos de evaluación en un horario de mañana, que los escolares estarán más descansados y en los que los escolares podrán rendir al 100%. Podremos saber que los resultados obtenidos son los de ese escolar en sus óptimas condiciones. La duración de una evaluación es variable. En algunas ocasiones se puede llevar a cabo un proceso de evaluación en 2 horas, en otras ocasiones igual necesitamos hasta 4 horas. Va a depender mucho de la situación a valorar, de cómo de amplia es la problemática que se presenta y también de las pruebas que se emplean. Hay pruebas que ya solo una de ellas puede llevarnos un par de horas a aplicarlas. Otras, sin embargo, se aplican de forma más rápida y esto puede generar más dinámica a la evaluación. Todos aquellos que estamos en edad de ser padres podremos recordar en muchas ocasiones esos test que nos aplicaban en el colegio cuando estábamos escolarizados en EGB. Claro, la evaluación que se hace a día de hoy no tiene nada que ver con la que se hacía anteriormente. Siempre es recomendable hacer una evaluación individual, centrada en cada escolar, por lo que hablaba anteriormente de poder individualizar la evaluación, diseñarla en base a la situación, problema en concreto, y no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes. Yo recuerdo haber hecho innumerables test en los que me equivocaba muchas veces poniendo cruces en una respuesta que era incorrecta. Esto ya no se hace de esa forma. Esto se hace de una forma bien diferente, se hace muy participativo, es muy dinámico, incluso en muchas ocasiones se hace desde equipos informáticos, en muchos casos muchas pruebas ya son digitales, con lo que se puede hacer de esta forma. Esa otra manera de evaluar anterior, más propia de otros tiempos, a veces sigue empleándose a día de hoy. A veces hay pruebas que son necesario aplicar así de esta manera, pero por lo general ya ningún profesional trabaja de esa forma y no se suelen aplicar de esta manera porque ha cambiado todo mucho en esa situación. Actualmente el proceso de evaluación psicopedagógica pretende ser un rato agradable con el escolar con el que se está evaluando, en el que pues se trabaje enfocados a obtener unos resultados propios de la realidad escolar que está viviendo ese escolar, pero sin centrarnos en esto está mal, sin ir solamente a lo que está mal. Hay que buscar también aspectos fortaleza, es decir, no solamente debemos centrarnos en qué es lo erróneo, sino que tenemos que ir también encaminados a encontrar las fortalezas, porque a partir de ellas vamos a poder trabajar mucho en la solución de la situación que se presente. Posteriormente a la aplicación de la evaluación, de las pruebas, en el momento de intercambio, va a ser muy importante que el proceso de corrección de pruebas, muchas de ellas tienen que corregirse, la mayor parte de las pruebas están baremadas, es decir, no puntúan igual en una edad o en otra edad, es un proceso que lleva un tiempo. Es un proceso importante, tienen que estar bien corregidas todas las pruebas. Posteriormente se deben interpretar los resultados
no solamente de forma aislada, sino en conjunto, para poder extraer unas conclusiones que nos digan, oye, pues mira, en base a todo esto que hemos ido viendo, en base a estos resultados, a lo que se obtiene aquí, a lo que se obtiene allá, pues se considera que la situación que se describa, ¿no? Es muy importante ver congruencia, es decir, las evaluaciones que dan unos resultados que se ajustan mucho a la realidad, a lo que está sucediendo, suelen ser muy congruentes, en el sentido que una prueba y otra prueba suelen darnos información sobre la misma línea de hipótesis o la misma línea a nivel de suposición de por dónde pueden ir las cosas, de cómo trabajar posteriormente con ese escolar, que es el último punto. Una vez que tenemos las conclusiones, debemos diseñar un plan de intervención. Y es muy importante que ese plan de intervención conste dentro de la evaluación, sea parte de ese proceso. Porque sin ese plan de intervención, la evaluación, desde mi punto de vista, queda un poco coja, ya que solamente vamos a decir, pasa esto, pero no vamos a estar explicando cómo remediarlo. Entonces, eso realmente es lo importante. Yo no creo que haya nadie que haga una evaluación simplemente para saber qué es lo que pasa, porque con un nombre o con otro, pero ya se está viendo ese problema. La evaluación sirve, tiene que ser útil y debe servir para empezar a poner soluciones, para empezar a remediar la situación sobre la que estamos observando una dificultad. Es de vital importancia que la información se entregue verbalmente a las familias. Es fundamental. En muchas ocasiones, como debe ser además, yo creo, el informe psicopedagógico es un documento muy técnico. Haremos otro vídeo sobre el informe psicopedagógico en el que hablaré sobre qué partes debe tener, cómo debe hacerse cada cosa, aunque hay muchísima información sobre ello, pero voy a dar mi punto de vista sobre eso en siguientes vídeos. Pero es muy importante que esa información se devuelva verbalmente, que tengan la ocasión las familias de hacer todas las preguntas que quieran y que comprendan muy bien cuál es la situación. Es la única forma de empezar a poner un remedio, porque si no se comprende a nivel familiar cuál es la situación, problema, va a ser muy difícil que pueda combatirse. Y del mismo modo, el profesional que realice la evaluación debe quedar a disposición del centro escolar para intercambiar impresiones con el tutor, con el departamento de orientación. Es muy importante que se hable con tutoría y con el departamento de orientación, porque tiene que haber una coordinación. Esto es un trabajo conjunto entre el profesional reeducador, entre el centro escolar y la familia. Si una de las tres patas falla, esto no va a funcionar. Por tanto, es fundamental que ese dinamismo del que hablábamos antes de la evaluación también sea a la hora de entregar el informe, que es fundamental, y que se diseñe un plan de intervención. Y es muy importante que posteriormente todo quede claro en todos los entornos, tanto en el centro escolar como en el centro reeducador, como por parte de la familia. Muchas veces podemos plantearnos cuál es el mejor momento para realizar una evaluación psicopedagógica o si es el momento de hacerla ante situaciones que en algunas ocasiones nos podemos estar planteando. Pues bien, vamos a hablar de 5 momentos importantísimos para poder realizar una evaluación psicopedagógica. Si observas alguna de estas situaciones, es el momento de llevar a cabo una evaluación psicopedagógica. El primero de ellos es la presencia de alguna dificultad de aprendizaje detectada o bien en el aula o bien en casa. Una dificultad un poco más allá de lo habitual que puedan presentar otros escolares, un coste excesivo a la hora de adquirir ciertas destrezas. Otro de ellos es si el estudiante de repente empieza a presentar una situación de fracaso escolar marcado, mucha desmotivación hacia las tareas escolares y también si empezamos a observar rechazo al colegio. También en muchas ocasiones observamos que, que nuestros hijos o que nuestros estudiantes son inteligentes, que tienen muchas estrategias, que rinden muy bien, pero que la línea pedagógica no se está adaptando a sus necesidades o que no está brillando en ese contexto. Ese es un momento también en el que se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Entre otras, descartar la posible presencia de una dificultad de aprendizaje y poder ver cuáles son los estilos de aprendizaje de ese escolar para poder con ello adaptar líneas pedagógicas. Por supuesto, si se ha realizado un diagnóstico psiquiátrico, un diagnóstico neurológico, si ha aparecido de repente una patología auditiva o hay algún tipo de problema visual, es también preciso realizar una evaluación psicopedagógica, porque en muchas ocasiones las dificultades auditivas o visuales han privado al escolar de obtener una información en la misma cantidad y de la misma calidad que la del resto de los compañeros de su grupo y la del resto de los grupos habitualmente de ese curso y edad. Por tanto, es importante valorar ese aspecto. Igualmente, cuando aparece un diagnóstico psiquiátrico o neurológico, también es preciso valorar el rendimiento a nivel académico y para ello ver muchos aspectos que puedan estar relacionados con cada uno de los diagnósticos que se hayan podido presentar es esencial. Y posteriormente se encuentran momentos críticos en el aprendizaje, momentos críticos a lo largo de la escolaridad
en los que hay que estar muy atentos porque pequeñas dificultades en estos momentos sí pueden requerir de una evaluación psicopedagógica. Hablo de los cambios de etapas educativas, por ejemplo, la transición de primaria a secundaria es un momento muy importante. Tercero de primaria y tercero de la ESO son dos cursos críticos que también puede requerir una evaluación psicopedagógica que si se empiezan a observar o a detectar dificultades un poquito más allá de lo normal y por supuesto otro tipo de situaciones tales como el nacimiento de un hermano. No quiero decir que nazca el hermano y haya que hacer una evaluación psicopedagógica, sino que empiezan a aparecer dificultades asociadas a el nacimiento de un hermano, un cambio de vivienda, cambio de centro escolar, que estén relacionadas también con el fallecimiento de algún familiar, divorcio de los padres, etc. En situaciones especiales, pues conviene que esta situación pueda valorarse de una forma más global. Y hasta aquí llegamos con este vídeo en el que hemos hablado sobre la evaluación psicopedagógica. No te olvides de suscribirte al canal y de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte ningún contenido. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.